Está con nosotros ya Jorge García, subdirector general del INEC, del Instituto de Estadísticas y Censos, que la semana anterior presentó las cifras del censo poblacional, un censo que era muy esperado porque habían pasado ya más de 12 años, ¿no? De hecho, se hace a los 13 años. A los 12 años, técnicamente a los 12 años se entrega a los 12 también, porque el anterior fue en el 2011 la entrega. Ya, entonces habían pasado ya 12 años desde el último censo y estábamos ansiosos por conocer los datos obtenidos de este estudio que ha hecho el INEC. Y ustedes concluyen que actualmente en el Ecuador existimos 16.9 millones de ciudadanos. El término correcto o el dato correcto es el censo de población ha contado 16.94 personas. Sabemos, es evidente y es normal en los censos que hay un número de personas pequeño que queda fuera de la cuenta, al que se le conoce como la omisión censal, las personas que no son contadas. Entonces, ese valor, una vez que se realicen las estimaciones para el año 2022 y las proyecciones de los siguientes 10 años, será ligeramente superior, igual como sucedió en el año 2010. Ahora, ese tema en particular, Jorge, que usted señala y que me parece súper pertinente porque además ha sido coyuntural a partir de la presentación de los datos, un montón de gente que empezó a manifestarse de que no había sido censada. Yo me incluyo, a mí tampoco me censaron. ¿En dónde estuvo el error? No sé si es un error, una falla, pero si hubo gente que se quedó por fuera del censo, ¿en dónde estuvo el error? Digo, porque además y hay que tomar en cuenta eso, fue un modelo mixto, ¿no? Fue entre presencial y telemático. Sí, no existe ningún error, Alexis. Eso lo hemos mencionado de manera permanente. Los censos de población, independientemente de la metodología, tienen asociada una falta de cobertura, es decir, personas que por la razón que sean no son censadas. Y una de las diferencias que existe entre un censo de hecho, como el anterior, de un día, y un censo de derecho, es que estas omisiones se vuelven un poco más grandes, o dicho de otra manera, exigen más a la oficina de estadística de mayor esfuerzo para poder irlas haciendo pequeñas, ¿no? Para que queden en los tamaños que son aceptables. La percepción sobre la no llegada del censista puede deberse a diferentes motivos. Uno, y probablemente el principal, es que realmente el censista no llegó a la vivienda y no se realizó el censo. Y la persona, probablemente usted, forma parte de esa omisión censal. Pero también puede deberse a la forma como está marcado el tipo de informante. En el censo anterior, las personas estaban dentro de la vivienda y la instrucción al censista era que se entreviste a todos y cada uno de los miembros del hogar. En este caso teníamos un informante calificado que podía responder por el resto de las personas miembros de ese hogar, y eso también podría hacer que esa percepción de no haber sido censado suceda. Y si vamos a las dificultades, las principales que hemos detectado en el censo respecto a esta pregunta en específica, tiene que ver con las personas que viven en estos espacios que son un poco más controlados, como los departamentos o las urbanizaciones cerradas, donde para poder llegar a la vivienda uno tiene que pasar por varios filtros que van desde el presidente o del directivo del conjunto, el administrador, el guardia, etcétera, para poder recién ingresar a la vivienda. Ahí podrían darse estas percepciones. Ahora, gente que ha sido muy crítica con ustedes, el otro día me compartía un tuit, Jorge, de el 18 de julio del 2022. Y la cuenta del INEC de Twitter dice: hoy somos 18 millones de habitantes en Ecuador según las proyecciones poblacionales del INEC. Recuerda que este año realizaremos el censo que nos permitirá obtener datos más precisos de cuántos somos, dónde vivimos y en qué condiciones lo hacemos. Contamos contigo, y hay un contador de población que señala 18 millones. Entonces, ¿cómo es que ahora tenemos 1 millón menos de gente? La parte quizás más coloquial de eso es que ese contador lo armamos a partir del censo del año 2010. Y es una simulación de las personas que van teóricamente naciendo para llegar a la proyección de la población que está establecida para el año en el que está incurriendo el conteo. Y esa es la razón de la respuesta, ¿no? El dato que está ahí es el dato de la población proyectada, es decir, aquella que suponemos
que vamos a tener en un momento determinado en función de ciertos supuestos que fueron planteados al inicio de ese conteo y además la historia demográfica del país. Cómo se va comportando la demografía, nacimientos, defunciones, inmigraciones y algunos supuestos que son colocados por los expertos. Evidentemente, estos supuestos, por más que se tenga la información en una buena cantidad, pueden no cumplirse y de hecho en esta ocasión no se han cumplido. Hay el supuesto de nacimientos, que es el más fuerte, el que marca más, no se ha cumplido y por lo tanto el valor que demuestra el censo de población es que tenemos una población menor que la que habíamos proyectado. ¿Cuál es el porcentaje de hogares que ustedes estiman no fueron finalmente censados? Eso lo tenemos, voy a arriesgarme, Alexis, para darle el número, pero ese va a ser un número personal. No tiene la institución. Es que el valor real tiene que salir de la estimación de población. Hay que colocar el dato del censo en la historia estadística que tenemos en el país, plantearse esos nuevos supuestos y estimar la población que sería la del año 2022. Y la diferencia entre esa estimación y la realmente contada, la de 16.94, es el número de población omitida y el porcentaje es la omisión censal. Si lo mantuviéramos con el 18.2, estaríamos ligeramente más abajo del 6%, manteniendo la proyección que tenemos en este momento. 6% de hogares que no habrían sido... De personas, porque es el cálculo de la omisión es en función de la población, el número de personas. Sin embargo, cuando se haga ese ajuste, porque sabemos que la población no va a crecer tanto, el valor va a llegar a 4% o entre el 4 y el 5. Este número que le estoy dando de 4 o 5 es un número que le doy yo de manera personal. Hay que esperar cuando esté hecho el cálculo y ahí sabremos exactamente el tema de la omisión. Porque veía una entrevista del director, de Roberto Castillo, en el canal RTU, y él reconocía que al menos 600,000 personas quedaron por fuera del censo. Si quiere le doy un número más bonito para la conversación, ¿no? ¿Cuál es otro número bonito? Es que es bonito, para mí son bonitos los números porque ayudan a explicar. Cada punto de omisión, supongamos que solamente tenemos un punto de omisión, para explicar nada más, porque va a ser más de un punto. Estaríamos hablando de 170,000 personas que se quedaron fuera de la cuenta, en una omisión completamente normal, muy común, muy habitual de los censos. O sea, usted difiere con la cifra que dio le estoy dando el número de 170. Si usted le coloca 2 puntos, estaríamos hablando de 340. Si coloca 4 puntos, que es más o menos lo que le estoy dando yo, serían 680,000 personas las que estarían fuera de la cuenta. Ahora, lo que sí noto, digamos, y que es casi una tendencia global, Jorge, y usted me dirá, usted es el conocedor de estas materias, la población cada vez, digamos, va envejeciendo más, vamos teniendo cada vez menos hijos, pero claro, para eso también tienen que pasar algunas generaciones, ¿no? ¿Es una tendencia global esa, cada vez los hogares ser más reducidos? Es una tendencia y además no es una novedad del censo el descubrir esto. Eso ya lo venimos viendo con los registros administrativos. En el año 2010, Alexis, si usted ve un poco la arqueología estadística, seguramente hay rastros por ahí. El INEC ya habló del bono demográfico y de la transición que terminaba en el año 2030. Y eso alertaba, o entenderíamos que alertaba a la clase política para ir pensando en el sistema de pensiones. Lo que hace el censo de población del 2022 es decirle al país que esos cambios se están produciendo más rápido de lo que habíamos pensado en el 2010 y que debemos prepararnos de mejor manera para algunas cuestiones. La obra pública, el sistema de pensiones, el empleo digno, que luego van a servir para sostener la economía del país. Ahora, también, digamos, hay datos que han generado una serie de inquietudes y preocupaciones, por ejemplo, en el ámbito político. Y le voy a plantear 2 temas específicos. Digamos, si el INEC establece, o los datos del INEC y el censo, que hay menos población, eso significa que, por ejemplo, el nivel de representatividad en la asamblea tiene que modificarse, porque, digamos, está determinado así el número de asambleístas de acuerdo a la densidad poblacional. Y el tema, por ejemplo, de asignación a los gobiernos locales descentralizados, ¿no? A los GAD. ¿Va a influir eso?
Si me permite hacer una explicación, no sé si tan rápido, y no sé si lo logre, hacerlo muy didáctico, ¿no? Primero, mencionar y dejarlo claro antes de la explicación que la decisión sobre los presupuestos o sobre el número de escaños le corresponde a instituciones que no son el INEC, que toman como insumo, sí, la información del censo de población, en el caso de el CNE, y las proyecciones de población, que es un tema distinto para la repartición de los presupuestos. Estos datos lo que pueden aportar es a la configuración del total, es decir, si hiciéramos un símil con un pastel, lo que diría es el tamaño de cada uno de los pasteles, el de los pedazos. El tamaño del pastel ya le corresponde a otras cosas, por ejemplo, al presupuesto general del Estado que se vaya a repartir, y ese va a influir mayoritariamente sobre el tema de las rentas. Esperamos que exista un cambio así muy fuerte en las proporciones de las ciudades, de los cantones, de las parroquias o de las provincias. No. Eso nos daría a suponer que cambios así muy bruscos en la repartición de presupuestos no se van a producir. En el tema de la representación política, si crece la población, vamos a tener más asambleístas. Pero quizás aquí lo más importante es ver cómo se reparten esos asambleístas de acuerdo a los territorios que están incorporados dentro de esa cuenta. Y ahí quizás estamos viendo temas de justicia más importantes que tener más o que tener menos asambleístas en la cuenta total general del país. A ver, para seguir con este asunto del censo, y quisiera nuevamente retomar al tema del formato que se estableció. Tradicionalmente lo que se había hecho es durante un domingo o un fin de semana, los X millones de ecuatorianos encerraditos en casa esperando que vengan los censistas y... El Ecuador fantasma del 2010. Claro. ¿Por qué no se repitió el mismo modelo para tener, digamos, una muestra absolutamente fiable y controlada? Incluso por temas de seguridad. A ver, el censo de hecho en un solo día es algo que yo he defendido hasta el año 2017 que estuve en la dirección ejecutiva del INEC. Y mientras estuve fuera lo seguí defendiendo hasta el 2020 cuando llega la pandemia. La pandemia cambia las condiciones del país y hace inviable el censo de hecho, Alexis. No es posible realizar un censo de hecho en las condiciones del país actuales y menos en las que salió luego del 2021. Le doy varias razones. Para mí la principal, la que a mí me parece que marca más, y no es técnica, es un poco aritmética, la cantidad de estudiantes secundarios. Si el país tiene los suficientes estudiantes secundarios para levantar el censo, yo diría que debe levantarse de esa manera, o habría dicho, porque luego aparecen otras cuestiones. Pero el país ya no tiene la misma cantidad de estudiantes secundarios, y no solamente es el total de los estudiantes, sino esa proporción que se necesita para contar Ambato, contar Chunchi, contar Quito, contar Guayaquil. Ya no tenemos esa cantidad de estudiantes secundarios, ya no es posible. ¿Y eso a qué se debe, perdón? A la simple demografía. O sea, esa proporción de los jovencitos que en la proporción no son lo suficientes para sostener la cantidad que hay que contar. O también al tema de la deserción escolar o el abandono escolar. No. Vimos el otro día cifras de que 62,000 estudiantes están por fuera del sistema educativo. No, tiene que ver únicamente con la demografía. O sea, el pastel de la población crece y el pedacito de los estudiantes secundarios, para mi ejemplo, se mantiene igual o se achica. Y ya no hay los suficientes. En el 2010 no tuvimos los suficientes ya. Entonces la única opción que tiene es extender el periodo de recolección. Es decir, ya no lo vamos a hacer en un día, lo vamos a hacer en 2, en 3, en 4, en 5. Ahora, Jorge. Pero espérese, le comento porque hay más razones. Hay una razón que quizás es medio... no es común que se la diga, pero hay que decirla. Los censos, de hecho, en un día son supremamente riesgosos. Por ejemplo, por temas políticos. ¿Quién se imaginaba o qué habría pasado si el censo se realizaba en noviembre del año 2019 y hay el levantamiento indígena de octubre del 19? Simplemente muere el censo. Es inviable. O el de junio del 2022. Y luego tiene el efecto pandemia, que es una cuestión que esa sí no estaba en ninguna planificación. Y luego hay una más, que nosotros la valoramos para el 2022, pero cuando vamos a campo nos supera, y es el tema de la inseguridad.
Sabíamos que íbamos a tener problemas de inseguridad, pero no sabíamos el tamaño del problema. Y eso también tiene que llamarle la atención a la población y al país. Tanto es así, Alexis, nosotros estamos armando, al interno del INEC, estamos armando un gran taller para dentro de unas 2 semanas para discutir sobre el tema de seguridad. Hace una semana y media tuvimos 2 eventos muy difíciles en las operaciones estadísticas del instituto. Una camioneta que fue baleada porque querían robarles los equipos que ni siquiera tenían, y otra que simplemente fue robada mientras les ataron a los censistas. Ya es imposible trabajar en las condiciones que teníamos hasta hace un año o hasta hace 5, hace 10. No es posible. Ahora, sobre ese tema, los censistas contaban con una tablet, entiendo, manejaban internet y demás, y ahí hubo un inconveniente, que se les cayó el sistema o alguna cosa por el estilo, y los datos se perdieron, recuperaron los datos. Por eso digo, en términos generales, ¿qué tan fiables son estas cifras que nos entrega el INEC cuando tuvieron incluso inconvenientes por esto que le acabo de señalar? Completa y totalmente fiables, absolutamente fiables. Y la razón por la que son fiables es que el INEC tiene los mecanismos, o planteó los mecanismos para superar aquellas dificultades que se presentaron. Hay un evento en el día 15 de noviembre, si lo quiere tener con una fecha exacta, en la que se produce un inconveniente con las tabletas. Esto es detectado de manera inmediata por los equipos. Se suspende la sincronización, es decir, que dialogue la tableta con los sistemas centrales. Se ponen a los equipos a revisar qué es lo que está sucediendo. Se resuelve el problema en el transcurso de 2 horas y el censo continúa de manera normal. Mientras el operativo camina a nivel de consola, de escritorio, se van viendo las afectaciones y se replanifica los levantamientos para recuperar aquella información que no es que se extravió o que se filtró o que salió, sino que simplemente tenía que ser vuelta a campo para levantar la información. O sea, sí lograron recuperar entonces absolutamente todo, Alexis, absolutamente todo, con mucho esfuerzo de mucha gente, absolutamente toda la información. Ahora, a mí, insisto, me sigue generando ruido el tema de haber hecho este formato mixto, porque ahí, por ejemplo, siempre se especuló con respecto de la seguridad de los datos que yo le estaba entregando a la persona, ¿no? Porque incluso en un primer momento estaban pidiendo datos personales, ¿no? O sea, número de cédula. Siempre se solicitó el número de cédula. Esto, si bien no era obligatorio, es parte del ejercicio censal. Y si quiere la arqueología, porque hay que desmitificar, y yo lo digo desde la lógica personal sin criticar a nadie, esto lo discutimos en el año 2010. Hasta le podría dar el sitio exacto y las personas con las que estuvimos discutiendo. No fue incorporado en el censo del 2010 por una razón muy sencillita. No tenía mucho sentido tomar la cédula en papel, ingresarle a un sistema y luego intentar explotar ese dato. ¿Y cuál era la razón de pedir la cédula? El tránsito hacia el censo por registros administrativos. Estuvo la semana anterior el director de Uruguay acompañándonos, y también hemos conversado con muchos directores, lo hacemos de manera permanente y con técnicos. Y la sensación que tenemos en las oficinas de estadística es que estos grandes operativos no son viables, que debemos transitar a otras formas de contar la población y de caracterizar la población. Usar tecnología, de paso. Usar tecnología. Y la apuesta que hemos hecho hace 10 años ya, 12 años ya, son los registros administrativos. Ahora, luego de 10 años que viene el siguiente censo, capaz que es otra. Capaz que es un tema de inteligencia artificial, capaz que, no sé qué vendrá. Y para finalizar, Jorge, el tema de la migración, ¿qué cifras nos deja en este trabajo que ha hecho el INEC? Porque hemos visto que hay una gran cantidad de ecuatorianos que están saliendo del país por la situación que vivimos. Ese dato también es el que marca el que los supuestos no se hayan cumplido y que a la final esos 18.2 millones del 2022 no sea ese número, probablemente estará un poquito más abajo, etcétera. Y lo que descubre el censo, que es la parte más interesante visto desde el censo, es que estamos, no sé si en el pico. Yo entendería que
casi al arranque de una nueva ola migratoria, que sería el primer descubrimiento. Y el segundo es que ya no está concentrada en aquellos territorios donde habitualmente se producía la migración, que es del austroecuatoriano. Ya lo vemos en Chimborazo, lo vemos en Tungurahua, y por cuestiones demográficas, del tamaño de la población, aparece muy fuerte en Pichincha y en Guayas. Y hay otra cosa que es súper bonita, Alexis, para quienes intentamos encontrar las cifras o los números o los datos que nos expliquen. La migración urbana, la rural hacia la ciudad, está dejando de ser de los hombres. Yeah. Están comenzando, o sea, el hombre se mueve primero por cuestiones de trabajo, por cuestiones de empleo, ahora está migrando a la mujer y la familia. Yeah. Eso es lo que está provocando esta mirada o esta cara o este rostro de mujeres en prácticamente todos los indicadores que queramos mirar dentro del censo de población.